Amén, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor tenga misericordia de mí y de su iglesia, para la predicación de su palabra. Vamos a continuar, hermanos, la serie que comencé ya hace igual 40 meses. Han sido pocos los sermones, pero decidí comenzar esta serie de Filipenses y ya estamos en el capítulo 1, verso 12 al 20, para que busquen en sus Biblias. Le comentaba ayer a mi esposa que cuando decidí exponer esta carta, uno de los pasajes que iba a ser como mi primer obstáculo en esta serie eran los que vamos a ver hoy. Realmente no sabía en un comienzo cómo abordarlo. Por eso espero que con la gracia de Dios podamos ver lo que el Señor quiere que le hablamos. Así que leamos Filipenses 1 del 12 al 20. Filipenses 1. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Volvamos, hermanos, a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos ser expuestos a tu palabra. Te pido que tengas misericordia de mí, Señor. Por amor a tu pueblo, Señor, por amor a tu iglesia, para que tu iglesia sea edificada, sea alimentada con tu palabra, Señor. Por favor, Dios, úsame, ten misericordia de mí, lo repito, Señor, la necesito. Y bendice a mis hermanos para que puedan ser de bendición esto y estén atentos a tu palabra, Señor. En tus manos me encomiendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, ya hemos estudiado los primeros 11 versículos, donde es como la introducción de esta carta. Está el saludo inicial que veíamos en la primera exposición, y luego Pablo les da a conocer a los filipenses lo mucho que les importa a esta iglesia, porque siempre está orando por ellos, recordándolos, y les dice también cuáles son sus oraciones específicas con respecto a ellos. Y en el verso 11 ahí ya termina esta introducción, y ya en el verso 12 en adelante donde ya empieza como la sustancia de esta carta, que es lo que vamos a ver hoy. Recordemos que Pablo está en la cárcel en Roma, y podemos ver, como para contextualizar un poco, vamos a ver en el capítulo 9, en el capítulo 1 de Romanos, del 9 al 15, podemos darnos cuenta que para Pablo era muy importante visitar
a los hermanos en Roma. Cuando le escribe esta carta, ¿cierto? Les dice a los romanos lo siguiente, Romanos 1, del 9 al 15. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En los viajes misioneros de Pablo, se dirigió intencionalmente a las ciudades más pobladas como Filipos, que es lo que vamos a estudiar hoy, Tesalónica, Corinto, Atenas y otros, que además de ser pobladas numéricamente, están ubicadas estratégicamente por sus carreteras, por el comercio, ¿cierto? Había rutas principales, como vimos en la introducción a esta carta a los filipenses, estaba ubicada en una ruta principal que llevaba al imperio. Y esto le importaba a Pablo porque al ser estas ciudades pobladas y bien ubicadas, iban a favorecer la propagación del Evangelio en las regiones circundantes. Y esto era lo que a Pablo le importaba, que el Evangelio fuera propagado, que Cristo fuera anunciado a todos los rincones. No porque quisiera público o quisiera él ser engrandecido, sino para que el nombre de Cristo fuera anunciado, que es lo que vamos a ir viendo también que Pablo le reporta a los filipenses. ¿Por qué hablamos de Roma? Porque Pablo está en Roma. Entonces, para entender un poco cómo es que llegó Pablo ahí, y él aquí empieza en el verso 12 en adelante a reportar su situación en Roma. Los filipenses estaban preocupados por él. Probablemente estaban dolidos. El apóstol Pablo era el pastor fundador de su iglesia. Y él estaba en la cárcel y ellos ya habían tenido noticias de él y de que probablemente estaba pasando, o las noticias le llegaban de que él estaba pasando una situación de sufrimiento. Roma sin duda era la ciudad más importante del imperio. Era la capital del imperio. Roma contaba con más de 1 millón de personas, tenía edificios con mucha concurrencia como el Foro Romano o el Circo Máximo. La ciudad de Roma era el centro de esta superpotencia antigua. Pablo sabía que si llegaba el Evangelio a esta ciudad podría propagarse por todo el imperio y todo el mundo conocido en ese entonces. Finalmente, Pablo logra viajar a Roma, ¿cierto? Como les dice en la carta a los romanos, que es impresionante la providencia de Dios de cómo, por un lado, Pablo lo que más quería era ir a Roma, pero había sido impedido de ir a Roma en muchas ocasiones. Y eso Dios lo ordenó de tal forma para que él pudiera, en cierta medida, escribir esa carta maravillosa a los romanos. Porque si él hubiera visitado Roma, quizás no hubiera habido necesidad de escribir esa carta tan rica doctrinalmente. Fue impedido de ir a Roma muchas veces, entonces. Pero él escribe esta carta y en algún momento él logra viajar a Roma y logra predicar el Evangelio en Roma. Pero no de la forma que uno esperaría, probablemente. Tampoco tuvo la oportunidad de predicar abiertamente en un anfiteatro o en lugares con mucho público como lo hizo en otras ciudades. En lugar de eso, llegó a Roma como un prisionero encadenado. Fue arrestado en Jerusalén y enviado a Roma para ir a juicio ante el César, donde probablemente le darían pena de muerte. Luego de su llegada estuvo bajo arresto domiciliario durante 2 largos años, desde el 60 al 61 después de Cristo, que es donde creemos que fue escrita la carta a los filipenses. En este lugar, en esa cárcel, predicó muchos sermones, pero no a grandes multitudes, sino que a la guardia del emperador fue su audiencia, la guardia del emperador, el pretorio.
La guardia pretoriana eran los soldados más selectos del imperio. Estos debían rotarse para estar con Pablo día tras día, hermanos, encadenados a pared. Leía sobre esto que probablemente las cadenas con las que él tenía que estar encadenado, tanto el guardia y Pablo juntos. Y esas cadenas quizás no medían más de 45 centímetros de distancia entre uno y otro. Imagínense estar así día tras día pegado a alguien. Quizás para nosotros pensar en eso es incomodidad o un suplicio. Pero Pablo, encadenado a estos hombres, les predicaba el libertador mensaje del Evangelio. Suena contradictorio. Él, encadenado, no desaprovechó esta oportunidad para predicar el libertador mensaje del Evangelio. Él radiaba libertad porque era libre en Cristo. En el pasaje que vamos a ver hoy, Pablo está dándole el reporte a los filipenses que se encontraban angustiados por la noticia de las dificultades que estaba viviendo el pastor fundador de su iglesia, como les decía al principio. Entonces veamos el reporte que Pablo les da en los primeros dos versículos, el 12 y el 13. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Desde nuestra perspectiva humana, el estar encerrados y encadenados es terrible, pero desde la perspectiva divina, esta situación contribuyó al avance del Evangelio. Y Pablo está consciente de esto, ¿cierto?, al decir que ha redundado más bien en el progreso del Evangelio. Y él se goza en la voluntad perfecta de su Señor. Qué maravilloso, hermano, e impresionante esto, y a la vez es difícil para nosotros de ponerlo en práctica, tal como estaba sucediendo con el apóstol. Cada vez que tenemos dificultades, probablemente tendemos a todo lo contrario, a callarnos cuando hay oportunidad, a ensimismarnos, como dice siempre el pastor Gabriel, que esta sociedad está ensimismada, y más cuando tenemos problemas, pues nos cerramos a nosotros mismos, pero no, aquí el apóstol no pierde oportunidad. Pero aquí, cierto, está Pablo encadenado día tras día a un soldado de turno, limitado de su movimiento, cierto, por esta cadena que no era más de 1 metro de distancia. Ahí podemos pensar, no investigué más allá, pero podemos pensar que para hacer sus necesidades quizás tengo que estar encadenado. O solo soltado para eso, no sé. Probablemente tanto para el prisionero como para el guardia era una prisión. Solo que ellos tenían la oportunidad, los guardias, de turnarse. Pero no obstante, no deja pasar la oportunidad de predicar a Cristo a cada guardia pretoriano que tiene. Al punto que para el pretorio, o sea, el conjunto de estos soldados, les era evidente que él era prisionero por la causa de Cristo. Pero no solo al pretorio, sino que a todos los demás, dice, ¿cierto? El versículo que leía. Probablemente toda Roma estaba al tanto de este prisionero y su causa, que era Cristo. Y no solo Roma, sino que la noticia había llegado a 1000 kilómetros de distancia de Roma, que eran sus destinatarios de esta carta, los filipenses. Entonces, hermano, este encarcelamiento realmente estaba haciendo para el progreso del Evangelio, estaba formando un avivamiento en Roma. El que Pablo estuviera encarcelado, lo vamos a ver en los versículos que continúan. En el reporte de Pablo, el verso 14 al 18 de Roma. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia por tiempo, pero otros, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozaré aún. Realmente es un obstáculo probablemente para la mente es. Yo reconozco que para mí fue muy difícil entender cómo Pablo podía estar gozoso mientras otros estaban predicando con malas intenciones el mensaje de Cristo.
Esa fue mi primera impresión al leer este texto. ¿Cómo va a estar gozoso de que muchos estaban, además de hacerlo con malas intenciones, estaban poniendo mala fama al apóstol Pablo, porque dice que buscan añadir aflicción a sus prisiones. Probablemente Pablo aquí no especifica en qué forma añadían aflicción, pero probablemente estaban quizás celosos de él, veían alguna amenaza en el apóstol en cuanto a su ministerio. Puede ser muchas opciones. Pero realmente es impresionante la actitud de Pablo, hermanos. Vamos a ir viendo un poco. Pero para ir en orden, Pablo dice que los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y recordemos, hermano, no sé si fue un día miércoles en los estudios que da el pastor Gabriel o en una prédica, él nos contextualizaba sobre un texto que está en Romanos también, 10, del 9 al 13, que muchos hoy mal usan, diciendo que tan solo basta hacer una oración, repetir una oración y ya somos salvos, por confesar a Jesús. ¿Cierto? En Romanos 10 del 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí el pastor Gabriel nos decía en esa ocasión que el contexto de esta frase, de estos versículos que Pablo les dice a los romanos, ni se parece a lo que hoy estos malos predicadores enseñan de que solo hay que confesarlo, repetir una oración modelo y ya vamos a ser cristianos. Nos decía, ¿cierto?, que en ese tiempo el solo confesar que Cristo es el Señor era una causa de muerte, de ser llevado a juicio. Los romanos les decían, retráctate de tu confesión de fe y reconoce que el César es el Señor y vas a vivir. Entonces ese temor había entre los cristianos en ese momento, y por eso el que Pablo les diga que si confesaran con su boca que Jesús es el Señor, para los romanos era algo de suma importancia, no era algo superficial como lo toman algunos hoy en día. Entonces aquí Pablo dice que con sus prisiones estos hermanos ya no estaban teniendo temor de confesar a Cristo, que Cristo es el Señor, al que se lo demandara en la ciudad de Roma. Estaban cobrando ánimo a predicar la palabra sin temor. Sin duda para los cristianos en Roma el temor de reconocer públicamente a Cristo como el Señor y arriesgar hacia un encarcelamiento y ejecución era latente. Pero lo que le estaba pasando a Pablo animó a muchos a hablar la palabra con valentía. Pablo y sus circunstancias estaban provocando un avivamiento, como les decía anteriormente, en el corazón de este imperio romano. Mi hermano, la historia es testigo de que grandes avivamientos, ¿cierto?, han surgido de la valentía de un solo hombre, como pasó con Martín Lutero en Alemania, como pasó con John Knox en Escocia, o George Whitefield en la colonia estadounidense, o Charles Spurgeon en Londres. Un solo hombre que se atrevió a anunciar la verdad con valentía causó un avivamiento, y así estaba pasando con Pablo. Pablo en una cárcel, pudiendo predicarle a uno a la vez, estaba causando un avivamiento, ¿no? Por eso es impresionante, hermanos, cómo el Señor tiene misericordia de hombres imperfectos, incluso el apóstol Pablo, ¿cierto? Él es el primero en reconocer que es el primero, lo usa para un avivamiento de gran tamaño. Pablo inspiró a muchos a predicar el Evangelio sin temor, pero también inspiró a detractores de su ministerio, ¿cierto?
En estos versículos vemos dos grupos. Que algunos dicen que ambos grupos, la mayoría concuerdan que ambos grupos son hermanos, porque si leemos el verso 14 dice, la mayoría de los hermanos, ahí vemos como un grupo general. Cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cierto? Tenemos este grupo general de la mayoría, la mayoría de los hermanos. Y luego los subdivide. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, pero otros de buena voluntad. Entonces tenemos el grupo de los hermanos, un grupo general, y los dividen en unos que están predicando por envidia y otros de buena voluntad. Entonces, muchos concuerdan, estudiosos, que realmente estos dos grupos eran cristianos. Y eso es lo que al principio a mí me impresionaba. Pero si seguimos esta línea, podemos decir que sus detractores no eran falsos maestros ni herejes. Eran cristianos que predicaban el Evangelio de Cristo. Lo vemos que están dando el mensaje era correcto, pero sus motivaciones no. Estaban motivados por envidia y contienda. Probablemente veían al apóstol como una amenaza para sus propios ministerios. Imaginen cómo ellos, en el lugar de ellos, no dándole la razón, pero imaginemos lo que les pasaba. Imaginen, el apóstol Pablo estando en la cárcel ejercía una gran influencia, un avivamiento que estaba sucediendo en Roma. Ellos probablemente decían, si este apóstol sale de la cárcel, si responde a las oraciones de los filipenses, por ejemplo, Pablo va a hacer un boom en Roma, estando libre. Imagínense cómo hubiera sido si él hubiera estado libre. Pero, como decíamos, esto solo es especulación, porque la Biblia no aclara las razones de la rivalidad que este grupo de hermanos tenía contra Pablo. Pero el otro grupo lo hacían de buena voluntad y por amor, sabiendo que Pablo era un defensor del Evangelio. Este grupo estaba siendo animado al ver la firmeza de la fe del apóstol, que a pesar de las circunstancias seguía inamovible e incluso parecía crecer más y más. Recordemos que Pablo había sido golpeado en este lado por ocasiones, encarcelado ya también en varias ocasiones, y hasta había naufragado por causa de Cristo. Sin duda era un cristiano ejemplar. Es probable que este grupo de hermanos, que además de haberse animado a predicar el Evangelio sin temor, estaba siendo motores que impulsaban a los demás hermanos, a esos que todavía seguían temerosos, que no querían anunciar a Cristo o estaban viviendo una cristiandad como en secreto. Ellos, al ver a Pablo, se animaban y a la vez animaban a otros. Entonces era una reacción en cadena. Y hermanos, con respecto a esto, examinemos nuestro corazón y preguntemos en sus propios mentes, respóndanse. ¿A qué grupo nos parecemos nosotros? ¿A qué grupo me parezco? ¿Al grupo que tiene envidia del que surge, ya sea en el ministerio, en la iglesia o en cosas seculares? ¿Me da envidia, cierto, el progreso de mi hermano o hermana? ¿O me gozo cuando él o ella destacan más que yo en alguna área? ¿Lo animo por el progreso que estoy viendo en él? Porque también puede ser que estemos viendo a alguien que está creciendo en los caminos del Señor y tenemos la oportunidad de animarlo y no lo hacemos cuando podemos hacerlo. Eso también es como algo pasivo, podríamos decir, una envidia pasiva. Si somos hermanos, debemos estimularnos al amor. No buscando que el hermano se gloríe, sino que como la misma actitud de Pablo, que el Señor sea exaltado. Y las mismas preguntas las podemos llevar afuera de la iglesia, en la familia, cuando vemos a algún familiar, hermano, que está progresando, que está yendo bien, está teniendo muchos vehículos, no sé, por decirlo algo, cosas materiales, ¿cierto? Bueno, siempre tendemos a ver esas cosas y se puede producir una raíz de envidia por esas cosas en el trabajo, cuando ascienden a mi colega y a mí no, cuando vemos que quizás el colega no se ha esforzado tanto pero le va mejor. Esas cosas probablemente pueden estar provocando envidia en nosotros.
O en el caso de los que estudian en la escuela o en la universidad, es lo mismo. Todos recordamos quizás cuando éramos estudiantes, veíamos que uno nos esforzábamos, pero no nos iba tan bien, y a otro parece que ni estudiaba ni le iba bien. Y esas cosas provocaban envidia, probablemente en nosotros. En la iglesia necesitan, hermanos, más como el grupo de la buena voluntad, de los que tienen buena voluntad y el corazón sincero, que apoyen a los que intentan dar a conocer a Cristo. La iglesia necesita, hermanos, que no se dejen llevar por los chismes que buscan dividir. Que no haya chisme entre nosotros, ni que nos dejemos llevar cuando otros estén chismeando o diciendo, quizás poniendo en duda algo o a alguien. No nos dejemos llevar por esas cosas. La responsabilidad es tanto para el que chismea como para el que escucha. Que nuestra oración sea siempre que el Señor nos libre de estar como este otro grupo, que está dando el correcto mensaje, pero con las motivaciones malas. Nosotros podemos tener la doctrina correcta, ¿cierto? Podemos quizás jactarnos de ser reformados, de ser calvinistas en cuanto a la salvación. Podemos jactarnos de esas cosas, pero estar haciéndolo con una motivación errónea. Y eso no busca la gloria de Dios en nuestra santidad personal, en nuestra vida cristiana personal. Las motivaciones importan. Son el reflejo de lo que hay en nuestros corazones. El grupo de los envidiosos buscaba lo suyo propio. Por más que su mensaje fuera correcto, no predicaban para la gloria de Dios. No cumplían el propósito principal al anunciar a Cristo. Pablo no está diciendo que ellos no son cristianos, probablemente, ¿sí? Lo cual por un lado nos hace ver que desde los orígenes de la iglesia, ésta ha tenido que batallar con asuntos de división, de envidia, contiendas, y en definitiva con el pecado que aún está en nosotros. Aunque seamos salvos, aún estamos luchando con el pecado. Lo vemos en el relato de los Hechos, luego de Pentecostés, la iglesia formándose, todo iba bien y empiezan a ocurrir cosas. Están primero estos hermanos que mienten al Espíritu Santo, que habían vendido a tal precio, ¿no? Vemos esas cosas, vemos que las viudas después estaban reclamando, vemos ya dificultades en la iglesia, vemos que desde el principio la iglesia estaba batallando con el corazón pecador que cada cristiano tiene. Pero por otro lado, a pesar de que vemos que un cristiano puede estar en estas circunstancias de tener envidia, puede llegar a ese nivel, también es un llamado de atención a que, porque no son pocos los ejemplos que vemos hoy en día de ministerios que logran grandes éxitos, liderados por hombres que parecían piadosos, pero que en algún momento apostataron de la fe y confirmaron así que no eran de nosotros. Entonces, por un lado, podemos ver que pueden haber cristianos que están en este camino de crecimiento, de madurez, y en eso vemos todavía el pecado en ellos, en sus ministerios, las intenciones que ellos tienen. Puede que eso se dé. Si el Señor está trabajando en ellos realmente, esos hermanos deberían en algún momento darse cuenta y luchar contra ese pecado. Quizás no van a vencer hasta lo más mínimo ese pecado, pero van a estar luchando contra ese pecado. Pero también puede ser una señal y un llamado de atención, como decía, para ver que probablemente estos hermanos, o sea, muchos que pensamos que son hermanos, no lo son si lo están haciendo con las motivaciones incorrectas. Hay muchos, como decía, que han apostatado a ese nivel, y ya si apostataron de la fe, es porque ellos nunca fueron de nosotros, como dice la palabra. No pensar que perdieron la salvación, sino que ellos nunca fueron salvos. Que el Señor nos libre de eso, hermanos. Que el Señor nos ayude a mantener nuestro foco en el Señor y que nuestra motivación principal sea su gloria, como la vemos en el apóstol. Pero con todo esto pasando, hermanos, por un lado los hermanos de buena voluntad, los que estaban difamando a Pablo, probablemente
esperando que él no saliera de la cárcel, mientras que los otros reconocían que Pablo era un defensor del Evangelio y motivaban, usaban a Pablo como un ejemplo para los otros hermanos. Decían, miren a Pablo, él está sufriendo y aún así su fe sigue intacta. Busca la gloria de Dios. Con todo esto pasando, ¿cómo responde Pablo a esto? Y ahí vemos esa maravillosa respuesta en el versículo 18. Dice Pablo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. En otra traducción que dice más o menos así, hermano, lo voy a leer con un poco de exageración. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivo falso o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro y es más, me voy a seguir alegrando. Esa es la respuesta de Pablo a este grupo, a estos dos grupos. El grupo de los envidiosos no estaba buscando la gloria de Dios, lo podemos ver. Pero el poder de la palabra de Dios que ellos predicaban, el mensaje correcto que ellos predicaban, sí glorificaba a Dios. Porque estaba siendo anunciado, en eso Pablo se goza, de que Cristo estaba siendo anunciado, el mensaje era correcto. Probablemente su motivación era incorrecta, no probablemente, seguramente su motivación era incorrecta, pero el mensaje estaba siendo esparcido por todo el imperio. Y eso glorificaba a Dios. Entonces ellos en su corazón no estaban dando gloria a Dios, pero el mensaje que ellos estaban dando estaba produciendo gloria para Dios, pero no eran ellos la fuente, sino que el poder de la palabra. Es impresionante, como les decía, esta parte quizás muy difícil de asimilar, quizás no, para mí sí, pero para mí es impresionante, hermanos. Qué gran testimonio el de este humilde siervo de Cristo, que le estaba dando a los filipenses en esta carta. Incluso cuando fue encarcelado, cuando otros se estaban yendo en contra y cuando estaba siendo calumniado su buen nombre, Pablo se estaba alegrando en el Señor. En medio de todas estas situaciones dolorosas, Pablo sigue enfocado en Cristo. Su prioridad siempre es la exaltación de su Maestro. Su interés no está en escapar de su sufrimiento ni en refutar a sus enemigos. Las prioridades de Pablo son mucho más altas. Lo que le interesa es el avance del nombre de Cristo. En su mente lo que le sucede a lo que se diga de él tiene poca importancia en la mente de Pablo. Siempre y cuando el Señor sea glorificado. Ese era el fin principal para Pablo. El avance del Evangelio lo es todo para el apóstol. A pesar de las pruebas tan intensas que atravesaba, puede alegrarse de que Cristo está siendo predicado, como dice también el pastor John MacArthur sobre esto. El ejemplo de humildad abnegado de Pablo muestra que las peores circunstancias son el lugar en donde puede haber aún más alegría o gozo, como en las palabras de Pablo. Cuando las cosas que parecen seguras en la vida comienzan a colapsar, cuando el sufrimiento y la aflicción se incrementan, los creyentes deben verse inclinados a tener una comunión más profunda con el Señor. Lo decía en una exposición anterior. Díganme si no, hermanos, en los momentos que hemos tenido sufrimiento por distintas circunstancias, en los momentos en los que hemos estado ya derrotados, díganme si no ha sido en esos momentos en los que usted, espero, se haya recordado al Señor y haya buscado al Señor en oración, en dependencia de... Dígame si en esos momentos no fue cuando más cerca se sintió de su Señor, de su Salvador, cuando más dependió de su Señor. Dígame si no ha sido en esos momentos. Es cuando sufrimos, que es cuando más necesitamos y dependemos del Señor. Debería ser siempre, pero los sufrimientos, hermanos, no lo veamos como algo... no sé, un ataque del enemigo, como probablemente estaban diciendo ese grupo de los envidiosos, estaban diciendo quizás Pablo no está bien con Dios, por eso está en prisión. Quizás eso dirían los predicadores de hoy, los de la prosperidad. No, los sufrimientos son herramientas, incluso podríamos decir que son de gracia, porque nos llevan a los pies de Cristo, a los pies de la cruz. Hermanos, no desperdiciemos el sufrimiento cuando venga.
no lo esperamos, ¿cierto? No esperamos, no andamos buscando sufrir. Pero si hay algo seguro en la vida del cristiano, es que va a haber sufrimiento, de una u otra forma. Pero nosotros tenemos a nuestro Señor, de quien dependemos, y debemos aprovechar esas situaciones en las que tenemos sufrimiento para derramarnos a los pies de Cristo, hermano. De verdad, los que han experimentado eso, creo que pueden decirlo junto a mí, que han sido los momentos más hermosos en la presencia del Señor, a pesar de todo ese sufrimiento, y es cuando también se cumple lo que el mismo apóstol le dice a los filipenses, fue en el capítulo 4, que dejando todas las cargas en oración al Señor, parafraseando, vamos a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermanos, les animo si están en sufrimiento por alguna u otra circunstancia, que no desaproveche ese sufrimiento, porque los puede hacer crecer en su comunión con el Señor. Ese es uno de las principales razones, quizás, porque el cristiano sufre. Veamos, hermanos, lo que dice el verso 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo no deja de impresionar cómo él tiene esa confianza impresionante en la soberanía de Dios. Él dice que resultará en su liberación. Las oraciones que están haciendo los filipenses y la suministración del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, que va a dar como resultado su liberación. A ciencia cierta no sabemos si realmente fue liberado de esta cárcel, o ahí fue cuando Pablo ya fue condenado a muerte. La tradición de la iglesia dice que sí, Pablo fue liberado de estos 2 años de prisión en esta casa, y que luego en otra persecución de Nerón volvió a ser capturado y ahí ya sentenciado a muerte. No obstante, Pablo probablemente aquí insinúa que ya sea por vida o por muerte, va a ser liberado. Si es por muerte, va a ir directo a la presencia del Señor, y vamos a ver en la siguiente exposición más adelante cómo él ve como la muerte algo que anhela, porque sabe que va a estar con Cristo, con su Señor. Pero también está la posibilidad aquí que Pablo realmente fue liberado. Y aquí también nos muestra la importancia de la oración. Cómo Dios ha ordenado que a través de la oración de sus santos, Él cumple su voluntad. Así que el Señor es soberano, tiene todo ordenado que suceda, pero nos usa a nosotros como un medio, y a través de nuestras oraciones esas cosas vayan sucediendo. Para también goza nuestra alma, saber que el Señor nos escucha y responde. Entonces Pablo sabe que pronto será liberado de su prisión de una u otra forma, ya fuera por medio de muerte o que el veredicto en el juicio fuera a su favor. Cree que su vida está en manos del Dios soberano. Lo que lo llena de gran alegría es que está convencido de la autoridad y la soberanía de Dios. Él estaría lleno de miedo, lleno de temor, si no confiara en la autoridad de Dios, en la soberanía de Dios. O si, imagínense que Pablo creyera en el azar, que no, es imposible que Pablo crea eso, pero imagínense que no creyera en la soberanía de Dios. Cualquier cosa podría pasar sin estar antes ordenado. Estaría desconsolado si fuera así. Pero en cambio él descansa en la almohada de la soberanía de Dios. Ahí reposa su cabeza cada noche, tranquilo, esperando que Dios actúe. De una o de otra forma, él se va a gozar igual. Por tanto, aún en medio de estas dificultades, Pablo tiene la confianza absoluta para decir: en nada seré avergonzado. Sabe que irá a juicio ante el César y que será entregado
por su fe en Cristo. Por la gracia de Dios será fortalecido y estará confiado en esos momentos. Él tiene esa certeza, esa confianza. Y como les decía, no obstante, para él la oración es importante, como lo debe ser, lo debería ser para todos los cristianos. Porque con frecuencia Pablo pide a sus amigos creyentes que oren por su testimonio. En Efesios 6:19 dice, por ejemplo, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. En Colosenses 4:3 dice, y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Entonces Pablo tiene esta confianza y certeza en la soberanía de Dios, pero sabe que mediante las oraciones de los santos es que su voluntad se cumple. Él descansa y confía también en las oraciones de sus hermanos. Después de todo, el deseo más grande de Pablo es que ahora, como siempre, dice, Cristo sea exaltado en su cuerpo. Todo trata acerca de magnificar a Cristo en la vida de Pablo. Todas las pruebas se ven a través de los lentes del avance del nombre de Cristo. La vida y la muerte son oportunidades para ese gran fin. Pablo confía en aquel que sabe todas las cosas, que lo acompaña en la vida por medio de su espíritu y que lo ayudará a enfrentar la muerte cuando venga y como venga. Nuestra mayor alegría debe ser el conocer a Jesucristo, así como ese gozo que vemos en Pablo. Nuestra mayor alegría es tener a Cristo viviendo en nosotros y vivir para Él. Los que conocen a Cristo tienen una fuente ilimitada de alegría disponible en la persona de Cristo. No importa dónde se encuentren ni lo que digan los demás. ¿Cierto? Así como Pablo estaba ahí en la cárcel y estaba siendo blasfemado por otros, a él no le importaba porque él tenía a Cristo. Y esa tiene que ser también nuestra motivación, hermanos, cada vez que suframos. Si bien vemos este ejemplo de Pablo y lo vemos muy alto, yo lo veo muy alto. Luego digo, ¿cómo puedo decir seamos como Pablo? Si es impresionante cómo Dios lo usó. Pero a la vez vemos el mismo testimonio de Pablo, que él no lo hace, él no está diciendo estas cosas y contando estas cosas para dar pena, para causar como emociones en la iglesia filipense, sino que lo está diciendo que todo esto que está pasando, hermanos, para la gloria de Dios, para el avance de Cristo. Ese también tiene que ser nuestro foco, no ver a Pablo como alguien, como idealizar a Pablo y que seamos al final pablistas en vez de cristianos. No, hermanos, pero tengo por fe, por lo que vemos en la palabra, la certeza de que cada cristiano, según sus circunstancias, a un nivel o a otro, tiene dificultades. Entonces veamos a nuestro nivel, en nuestras circunstancias, veamos a Pablo como un ejemplo, pero llevémoslo aterricémoslo a nuestras vidas. Veamos las dificultades que vamos a estar teniendo nosotros con nuestros familiares, en nuestros trabajos, en nuestros mismos hogares, hermano, entre nosotros. Veamos eso y veamos cómo el Espíritu Santo a través de esta carta nos apunta a que la gloria debe ser siempre para nuestro Señor en todo, a que no haya entre nosotros envidia ni ninguna rivalidad, sino todo lo contrario, y nos animemos, como el hermano Edwin estaba aquí animando al hermano Juan y le suma esas palabras. Cuando vemos a un hermano que está dando la gloria a Dios, animémonos con eso y animémosle también a él, para la gloria de Dios, sin duda. No esperando que nos inflemos nosotros, sino que el nombre de Cristo sea cada día más puesto en alto. Que esa también sea nuestro sentir, igual que Pablo, que no importa cómo, mientras el mensaje de Cristo, no importa de quién venga, mientras sea la verdad y que esté siendo proclamada, debemos gozar. Y nos gozaremos, como dice Pablo, aún en esas cosas. Amén, hermanos. Oremos. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias
Gracias por tu palabra, gracias por tu inmensa gracia, valga la redundancia, Señor, que has tenido para conmigo y con mis hermanos. Te pido que nos ayudes, Señor, cada día tenerte a ti, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, como el primero y lo más grande, el más grande tesoro en nuestras vidas. Que te mostremos al mundo, Señor, que sin importar nuestras circunstancias, que muchos quizás vamos a sentirnos de cierta forma y entre comillas encarcelados a nuestras vidas seculares, en el trabajo, en las escuelas o en los hogares, las mujeres que están en casa, que eso no lo vean como una cárcel o algo que les limita, sino todo lo contrario, que aprovechemos cada instancia, como Pablo, de predicar tu palabra, las mujeres que están criando, las hermanas que están criando, que aprovechen cada instancia con sus hijos a predicarles el Evangelio. Oh Señor, porque esos niños en los primeros años de edad son una esponja que reciben, pero que queremos que reciban tu verdad, no las cosas del mundo, Señor, para que les animes a nuestras hermanas, a que esa labor es importante también, los que trabajan y las que trabajan también en sus trabajos, podamos no perder la oportunidad de día tras día poder anunciar a Cristo, mostrar a Cristo a nuestros colegas, que parezca que ellos no tengan opción, igual como esos guardias pretorianos no tenían opción, tenían que escuchar sí o sí a Pablo. Y así sea también en nuestros círculos. Danos valentía para aquello, porque sabemos que tenemos mil excusas para eso. Pero no hay excusas, sino porque sabemos que tu palabra es poderosa para salvar y debe eso animarnos a que no radica en nosotros el poder, sino en tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, te ruego. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Amén, hermanos.